bienvenidos a nombre de la Escuela de Oratoria y Liderazgo Excelencia, con 14 años de experiencia. Tenemos a bien presentarles el curso de Neurooratoria y Liderazgo. Justamente hemos iniciado un ciclo de ponencias. El día de hoy el tema que se va a disertar es liderazgo personal en tiempos de crisis, para lo cual tenemos pues como siempre los docentes de trayectoria, quienes nos han acompañado por muchos años en la Escuela de Oratoria y Liderazgo Excelencia. Está con nosotros el psicólogo Miguel Miranda Chacaltana, psicólogo de profesión y psicoterapeuta además, ¿no? Ha trabajado con niños, con personas, y bueno, tiene mucha experiencia en su rama académica. De igual manera está con nosotros el ingeniero Ulises Osorio. Él ha sido docente universitario, pues, de la Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene mucha experiencia en el tema de liderazgo, y por supuesto también el magíster Guido Flores Luna, quien es justamente, pues, magíster de la Universidad César Vallejo, y además está siguiendo ya su doctorado en la Universidad Nacional del Santa, ¿no? Justamente él también promotor y director de la Escuela de Oratoria y Liderazgo Excelencia. Vamos a iniciar entonces con el tema liderazgo personal en tiempos de crisis. Buenas noches a cada uno de ustedes. Iniciamos con el psicólogo Miguel Miranda. Bien, buenas noches a cada uno de ustedes, a Guido, a Ulises, Vanessa, también a ti. Y yo estoy muy contento por formar parte de este curso online, ¿no? Que pronto se va a iniciar y que mucha gente está entusiasmada, y vamos a poder compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos con las personas que necesitan justamente, pues, de esas capacidades personales que son muy importantes en los tiempos actuales. Y justamente de este liderazgo personal, me gustaría compartir algunas ideas que les puede servir a las personas que nos están en este momento observando. Que un factor muy importante es justamente la actitud de la proactividad. Frente a la situación de crisis, lo que todas las personas tenemos que hacer es hacernos responsables de las acciones que nos van a permitir afrontar los momentos que estamos viviendo. Porque hay mucha gente que se queda con una actitud pasiva, que está quejándose de las adversidades, de los problemas, que se dejan llevar por sentimientos negativos y se quedan entrampados en esas condiciones negativas y no aprovechan las oportunidades para salir adelante. En la crisis también se dan las oportunidades para tener éxito y para mejorar en la calidad de vida en diferentes ámbitos. Entonces yo les pido a las personas que abran su mente a una nueva visión y que tengan una actitud más positiva ante esas circunstancias. Que hay mucha gente que tiene dificultades en el ámbito laboral, en el aspecto familiar, en la salud, y sin embargo, pues, dadas las condiciones de cada persona, hay aspectos que se pueden manejar. Si se quedan en el temor, si se dejan atrapar por la angustia y la desesperación, no van a resolver ningún problema. Todo lo contrario, van a perjudicar su situación aún más. Entonces, justamente lo que vamos a transmitir en el curso de oratoria no solamente son capacidades para poder expresarse frente a otras personas, sino también recursos que te permitan poder desenvolverte de la mejor manera en tu vida. Para eso quiero darte algunos tips que te pueden servir. Uno de ellos es el manejo de los pensamientos, porque la mente es muy poderosa y según cómo manejemos nuestros pensamientos, vamos a poder manejar las circunstancias de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener cuidado de no ser víctimas de ideas negativas. Por algunas razones, las personas desarrollan una costumbre, el hábito de pensar en negativo, y anticipan catástrofes y se dejan llevar por el miedo, y esto obviamente pues influye sobre el estado emocional y sobre la conducta. Entonces, el que
tú des ese hábito de tomar conciencia de lo que estás pensando, es muy importante, ¿sí? Porque a partir de ahí vas a poder seleccionar los pensamientos constructivos para poder desenvolverte bien en tu vida y dejar de lado aquellas ideas, recuerdos y pensamientos que no suman a tu vida, sino que todo lo contrario, te perjudican de muchas maneras. Entonces, tienes que tomar conciencia y hacer uso activo de la capacidad de la mente, de pensar y de ver soluciones donde antes veías problemas. Otro aspecto muy importante que refuerza la forma en la que pensamos es lo que decimos. Muy importante también el uso de la palabra, no solamente para convencer a otras personas, sino también para transformar las experiencias de tu vida de tal manera que pensando en ella. Entonces, lo que nosotros decimos impacta en nuestra propia vida, tanto a nivel físico, en nuestra salud, como también en las otras circunstancias, como en el aspecto económico, en las relaciones y en el ámbito laboral. Así que también tienes ahí una herramienta poderosa que consiste en hacer un uso adecuado de las palabras. También para este tip es importante que tú tomes conciencia de la forma en la que te comunicas con otras personas y el diálogo que tienes contigo mismo. Hay mucha gente que está acostumbrada a usar una serie de palabras que son negativas y no toma conciencia de lo poderosa que son, tanto para perjudicar como para construir en tu vida cosas muy buenas. Entonces, te pido que tengas más conciencia de las palabras que estás utilizando para contigo mismo como para también con el resto de personas. Y hay palabras que son muy negativas o debilitantes, tendrías que cambiarlas por más constructivas. Por otro lado, están las acciones. Un líder es alguien que se caracteriza por la acción, no solamente por el pensar que las cosas van a ir bien, sino que hace lo posible y en eso consiste el ser proactivo, tomar la iniciativa, asumir la responsabilidad, que no son las circunstancias externas las que van a determinar cómo vas a vivir tú, sino tú tienes control sobre muchas cosas y comienza a crear ese mundo que tú quieres para ti. ¿Sí? Hazlo realidad a través de las acciones, cambiando hábitos. Deja de lado hábitos nocivos en los diferentes ámbitos de tu vida, en la alimentación, en el descanso, hábitos de también en cuanto a cómo te relacionas con otras personas, tienes que aprender a escoger a aquellos individuos que van a aportar a tu vida, personas nutritivas, y alejarte de gente tóxica. Tú también desarrolla esa capacidad de estimular a otras personas y genera hábitos positivos, como por ejemplo el ejercicio físico y la lectura, que ya te voy adelantando que son dos cosas muy importantes que te van a servir en esta etapa de transformación personal. Todos estamos en el proceso de mejorarnos como seres humanos y estos dos hábitos son fundamentales, ¿sí? Entonces son algunas de las cosas que, que quiero compartir con la gente que en este momento nos está observando. Es importante también el siempre tener esa actitud positiva y curiosa al aprendizaje. ¿Qué nos dice la neurociencia? Que no importa la edad que tienes, siempre estás aprendiendo, siempre estás desarrollando capacidades. Lo clave es la constancia, la experimentación, la indagación. Entonces ya corresponde a cada uno de nosotros el poder hacer uso de este recurso tan importante y poderoso que es el aprendizaje constante. Nuestro cerebro está capacitado para transformarse y desarrollarse todo el tiempo, experiencia que vamos teniendo. Estoy seguro que si las personas siguen estas indicaciones, va a haber un cambio significativo en la vida de cada uno de las personas que sigan estas acciones que le van a llevar a un destino maravilloso.
Y sí, es todo lo que quiero aportar por el día de hoy, porque ya vienen dos ponencias muy importantes, la de Ulises y la de Guido. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. El liderazgo. El liderazgo es quizás el elemento más importante para el desarrollo de todo pueblo, de toda civilización, porque el líder nos lleva por el buen camino hacia el éxito, es como hemos desarrollado, pero también nos puede llevar a fracaso, y lo hemos visto a través de la historia, cómo civilizaciones enteras han surgido gracias a un buen liderazgo, pero luego han caído exitosa, porque no hubo ese liderazgo. ¿Y qué cosa es ser líder? Ser líder es ser el influyente, aquel que va a ser tomado como modelo, ¿no? Y por tanto, el líder tiene que saber comportarse en todo sentido de la palabra. Es decir, no solamente saber ordenar, sino también saber persuadir a todos quienes son sus subordinados. Cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo es múltiple, ¿no? Puede ser en empresas, puede ser político, pero también aprendemos a ser líderes en la escuela, en el colegio, porque somos nosotros los profesores quienes vamos a estar frente a un grupo de estudiantes que son nuestros subordinados y con quien nuestro objetivo es un aprendizaje adecuado para que luego sean profesionales. Esa es nuestra función. Y qué alegría llegar a concretar, ¿no? ese objetivo, ¿no? De ver los profesionales. Pero, insisto, en el líder definitivamente es importante pues esa capacidad de persuadir, ¿no? De ser el modelo. Este es el talón de Aquiles de todo liderazgo, ¿no? Donde ha sido el principal problema. Cuando hablamos de liderazgo en tiempos de pandemia, sobre todo el liderazgo que hoy en día lo sentimos, ¿no? Y hay que ser críticos y autocríticos, porque el líder tiene que saber entender que hay ciertas fallas o falencias y ve limitado su capacidad, es obvio, no somos sabios, ¿no? Entonces el líder tiene que saber entender el problema. Y cuando hablamos de liderazgo en tiempos de pandemia, que es justamente la oportunidad que nos lleva a este conversatorio, definitivamente pues el éxito de un líder, ¿no? Va a ser muy importante que haya una simbiosis. ¿Qué cosa es? Una confluencia, una unidad entre él como líder y quienes dependen de él, que es el pueblo. Si no lo hay, entonces tenemos un problema serio, ¿no? No ocurre esa unidad. Esta simbiosis empieza con conociendo el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema de todo orden de cosas es el hombre, es el ser humano. O sea, nosotros podemos tener toda la buena intención, pero si no entendemos a quienes vamos a dirigir, pues nos encontramos con un grave problema. Nosotros en la Universidad Agraria tenemos un lema, ¿no? Colere cupio hominet et agrum. Colere cupio hominem. O sea, quiero cultivar al hombre antes que el campo. O sea, cuando yo quiero hacer una acción que va a conllevar a asumir responsabilidades, tengo que capacitar, orientar, persuadir a quienes van a ser nuestros subordinados. Si no, tenemos un grave problema. Entonces, yo siento que ahí ha habido un detalle muy importante que ha sido dejado de lado, ¿no? Entendiendo que nuestra problemática es fundamentalmente ser informales. No somos informales porque nos da la gana, sino porque el sistema está hecho con leyes orientadas a un país europeo desarrollado. Lo mismo nos pasa en la agricultura. ¿Por qué no avanzamos en la agricultura? ¿Por qué no somos altamente tecnificados como los países europeos? Porque el modelo justamente es europeo y no peruano. O sea, nos equivocamos cuando asumimos un rol de Europa. Y es exactamente como han sido dadas las normas, como hemos visto en todos estos meses. Normas europeas implementadas en el Perú. Craso error. ¿Por qué? Porque no escuchamos al pueblo, ¿no? Entonces, ahí viene un detalle muy importante cuando hablamos de estilo de liderazgo, ¿no? El líder tiene que, en cierta forma, al inicio, que la fase dura. En las redes sociales yo exigía orden, cumplimiento estricto de las acciones. Así, radical, porque ese es el mecanismo. Son los primeros días en los cuales tenemos que ordenar, ¿no? ¿Para qué? Para simultáneamente elaborar el plan, aprender, es un proceso de aprendizaje, es un proceso que duele, porque vamos a ir viendo cómo se eleva, ¿no? ¿no? En la segunda fase
ya aprendiendo los errores de esta primera fase inicial, tenemos que enmendar esos errores. Porque si no lo enmendamos, seguimos en esa curva creciente. Porque a raíz de corregir estos errores, la curva va a decrecer, ¿no? Es llegar a la cima, llegar a la meseta, y ahí mantenernos un cierto tiempo para luego ir ya en la tercera fase, donde ya hemos entendido el problema y ahora sí hacemos una participación conjunta. ¿Quiénes? Autoridades y gobierno. En la segunda fase, en la primera fase es el gobierno netamente, la autoridad, el líder. En la segunda fase ya es la autoridad con los colegios profesionales, con todos los encargados que van a ser los asesores. En la tercera fase ya entra ya no solamente los asesores, el líder, sino también el pueblo, donde tiene que participar. Y el pueblo no ha participado. Ahí tenemos un detalle. Y la cuarta fase es la fase ya del éxito, del decrecimiento absoluto, donde ya todos, de una manera por inercia, van a actuar y van a corregir y vamos a ir al éxito de la medida. Entonces no se ha hecho eso. O sea, esas dos fases iniciales no se han completado correctamente y tenemos un problema de que no sabemos cuándo vamos a llegar al tope para ir decreciendo. Entonces, yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de liderazgo, hablamos pues de la necesidad de que el líder tiene que ser muy influyente. Y para ser influyente, tiene que serlo y parecerlo. Son dos aspectos importantes, ¿no? Entonces, la actuación del líder es sumamente crucial para el éxito de una crisis. Y ahí empezamos. Entonces, es un tema largo que hablar, pero cuando uno enseña liderazgo durante largos años, aprende pues a ver estos pequeños detalles, ¿no? Que al final lo podemos superar, lo podemos afinar y llegar al éxito. Si no corregimos a tiempo, si no escuchamos a pueblo, si no escuchamos a asesores, tenemos un problema serio. Entonces el líder tiene que entender, aprender es un proceso que a todos nos va a llevar. Nadie sabía cómo manejar una crisis, obviamente. No, esto no nos enseñan en ningún lado. Esto se aprende, ¿no? de esta crisis que va a ser, debe ser aprovechada por quienes deseamos formar futuros líderes. ¿Para qué? Para que no cometan estos errores. Que la Escuela de Oratoria y Liderazgo Excelencia ha tenido la magnífica idea de llevar estos cursos de comunicación virtual para poder llegar a toda la población que está interesada en cambiar ese chip, en remodelar su forma de vivir, sus hábitos, como decía el psicólogo Miguel, y el curso, taller, es neurooratoria y liderazgo. O en otras palabras, de repente por ahí lo conocemos mejor como programación neurolingüística, ¿no? Entonces, para un poco programar nuestro cerebro y ver que las cosas pueden cambiar, pueden mejorar, empezando por uno mismo, ¿no? Vamos a escuchar ahora al magíster Guido Flores Luna. Sí, buenas noches, Vanessa, buenas noches a mis distinguidos amigos y gente progresista de Casma y el Perú. Bueno, empezamos nosotros con lo siguiente, ¿no? Según la Real Academia Española, la crisis es justamente un cambio profundo y de consecuencias importantes. Y si así lo califica la Real Academia Española, hoy en el tema sobre liderazgo personal en tiempos de crisis, evaluemos profundamente, como ya lo están haciendo nuestros amigos, sobre este tema tan importante, porque como bien se ha dicho, hay personas que están haciendo fortuna, que están haciendo negocio, que están haciendo grandes empresas, unos conscientemente y otros aprovechándose de la necesidad de la población. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el liderazgo se resume en lo siguiente. Albert Einstein nos manifiesta lo siguiente. En las grandes crisis como las que estamos atravesando, el corazón se rompe o se curte. Y en este caso, para un líder, tenemos que curtirnos. Estos tiempos difíciles es cuando se pone a prueba el liderazgo de las personas. Y en el mundo, muchos líderes han respondido a esta crisis del coronavirus de diferentes formas. Hay países donde incluso no se ha puesto pues en cuarentena la población y están en mejores oportunidades.
Y justamente el líder tiene que guiarse no solo por su conocimiento, sino tiene que guiarse por su instinto. Tiene que guiarse por la confianza en sí mismo. Ahora, nadie escucha a un líder nervioso, temeroso, nadie escucha a un líder que se siente derrotado. Los líderes en este momento somos pues como, digamos, como los peces nadando contra la corriente, mientras esta crisis está tumbando a muchos en el planeta. Hay líderes que están surgiendo y conduciendo en diferentes espacios y lugares de nuestro planeta. Ahora, lo hemos dicho, la verdadera prueba de liderazgo no se produce cuando todo está tranquilo. El liderazgo se produce en tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos de tristeza. Y justamente aquí es donde va a buscar la solución, producto de su conocimiento, de su instinto o producto de su imaginación, como también lo plantea Albert Einstein. Por otro lado, tenemos que necesariamente proyectar como líderes confianza y honestidad. Confianza para que nuestros seguidores puedan buscar una luz en el túnel. Confianza que debemos tener para salir de esta crisis, porque esta crisis que nos ha puesto a prueba a todos, saca a relucir lo mejor de nosotros, lo mejor de cada uno, pero también saca lo peor de cada uno. Saca lo negativo, saca lo oscuro, saca lo problemático, saca lo triste, saca lo melancólico. Y como líderes estamos obligados. El líder no necesariamente va a decir, no, yo no tengo miedo, no tengo temor. No, el líder también tiene miedo, tiene temor, sufre. Pero el líder tiene que demostrar a los demás que tiene fortaleza, que es capaz, que es preparado. Psicólogo Miguel, escuchamos. Bien, bueno, haciendo un resumen de lo tocado el día de hoy, pues qué importante que las personas cambien la forma en la que están actuando frente a esta epidemia mundial, ¿sí? Y saquen los recursos que tienen ya dentro de ellos y dejen de lado una respuesta de miedo, basada en el miedo, en la ansiedad. Y bueno, eso con ayuda de psicólogos, de instituciones como el curso de neurooratoria y liderazgo, que justamente va a hacer que las personas se repotencien y salgan adelante, ¿sí? Que este es el momento de hacer la transformación personal, porque en todo caso, los que no lo hacen van a verse rezagados con otras personas que sí están invirtiendo en su crecimiento personal y pues a nivel social también, si no hacemos un cambio en la manera en que estamos viviendo, probablemente vengan otros perjuicios. Es momento de que también a nivel social ya desarrollemos otra mentalidad más consciente en cuanto a apoyarnos mutuamente a todos y también a la protección al medio ambiente. Por supuesto. Gracias al psicólogo Miguel Miranda Chacaltana. Ahora le damos pase al ingeniero Ulises Osorio. Bueno, en resumen, el día de hoy hemos querido tratar del tema del liderazgo en tiempo de crisis y donde tenemos que sacar a relucir lo mejor de nosotros. Un líder jamás va a echarle la culpa a sus subordinados de sus fracasos. Nunca, jamás. Eso, entiéndalo bien, los gobernantes que le echan la culpa al pueblo. Eso no es cierto. Es el líder, el conductor, quien tiene que llevar al rebaño por el buen pasto, ¿no? Y el rebaño es el pueblo, pero tiene que trabajar unidos. Eso yo insisto muchísimo, el tema de la unidad y saber lecturar la problemática en sí, ¿no? Cuando se dijo que había que tomar acciones represivas, pues era el momento. Pero si en ese momento represivo yo cedo ante el dime y direte, como pasó con el capitán Cueva, ¿no? Que le cacheteó a un malcriado, hubo todo un ataque y eso fue fatal. O sea, el liderazgo se perdió. Y desde ese momento hemos perdido. Entonces tenemos que aprender. Y justamente el hecho de enseñar liderazgo en tiempo de crisis nos va a permitir, en los momentos cruciales, saber responder como lo que son los líderes. Ahora, no es sencillo dar una charla de liderazgo estando bien sentado acá, ¿no? O sea, no es así, no es nuestra costumbre.
pero tenemos normas que cumplir y el líder tiene que saber respetar las normas, es lo primero. Tenemos que saber respetar las normas. Y también tenemos que ser conscientes de que si es que hay que hacer un sacrificio, que el sacrificio sea pues de mayor utilidad al pueblo de lo que hagamos, que tengamos que hacer. O sea, si vamos a morir, pues que sea por un bien mucho mejor, pero nuestra muerte no conduce a nada, ¿no? Yo veo a un doctor, el doctor Ugarte, que ha ido a la selva, ¿no? Con la edad que él tiene, no debió ir. Eso es irresponsabilidad, eso no es liderazgo. Eso es valentía, de acuerdo, pero no es liderazgo. Entonces, hay que aprender y estaremos con gusto haciendo las lecciones de lo poco que hemos aprendido como líderes en nuestras gestiones que hemos tenido a lo largo de esta carrera, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Dejamos en esta oportunidad al magíster Guido Flores. Así es. Bueno, resumimos nosotros con una frase. La frase es: el hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Y este obstáculo grande que estamos viviendo de esta crisis nos tiene que hacer reflexionar. Y como bien lo han dicho mis colegas, nos tiene que hacer pensar y cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres, porque justamente todo este hecho que hoy nos atañe es producto de nuestra responsabilidad en general, desde las altas autoridades hasta los ciudadanos. Por lo tanto, esta es una tarea conjunta que debemos sacarlo adelante, todos juntos, a un solo puño, porque de lo contrario será el pueblo quien sufra pues las consecuencias. Gracias. Bien, llegamos a la conclusión que ser el mejor, cambiar nuestro mundo, mejorar empresarialmente es una decisión que está en nuestras manos. La Escuela de Oratoria y Liderazgo de Excelencia te da la oportunidad de formar parte del curso de Neurooratoria y Liderazgo. Puedes inscribirte hasta el 15 de junio o comunicarte con nosotros al 970 90 16 14.